El avión cortaba la mañana como una cuchilla de metal contra vidrio. Dentro, los pasajeros dormían con cabezas inclinadas, tabletas apagadas sobre las rodillas, el zumbido monótono de los motores sosteniendo una calma artificial. Armando López repasaba mentalmente una lista de chequeo invisible. Su mirada no se detenía en los instrumentos, sino en la ventana, donde las nubes eran una extensión fría y blanca que parecía prometer olvido. Tenía la atención de alguien que ha calculado demasiado tiempo y ahora decide no calcular más. No hubo aviso. La decisión cuando llegó fue un golpe seco dentro del pecho. No deliberada como un plan meticuloso, sino como un animal doméstico que de pronto muerde. Armando se sostuvo de la palanca y, por un instante que fue eterno, miró a los rostros lánguidos y confiados a su alrededor. Vio al hombre de la fila 4 con un libro medio abierto. Vio a la mujer joven que sostenía el chupete de su hijo dormido. Vio a la anciana que mordía la tapa de su medicina. Vio las azafatas sonriendo con una mecánica paciencia. Cogió la radio. Su voz, al principio, sonó igual que siempre, medida, uniforme. «Torre, soy Armando López. Aquí el vuelo 317. Un segundo de estática. Y luego, con una calma glacial que jamás dejaría lugar a preguntas, dijo: «Yo solucionaré la situación». No explicó qué ni para quién. La frase flotó con la misma ausencia de urgencia con la que se pronuncia una sentencia. Cortó la transmisión. El descenso fue más íntimo de lo que debería haber sido. Los asientos vibraron como marcos que sostienen una casa antigua en manos de un temblor. La montaña emergió del banco de nubes con una violencia geométrica, un diente negro recubierto por nieve y roca, y el avión, con su jaula de metal llena de vidas, se convirtió en una ficha lanzada contra ella. La colisión no fue cinematográfica. Fue proximidad, olor a queroseno que se convirtió en incendio, fragmentos que hicieron lluvia de metal sobre el abismo. Lo que siguió fue silencio devorador, los gritos arrinconados que rápidamente se apagaron, el peso de la sangre en los asientos y el crujir de la carne contra lo imposible. A 3 días del accidente, la piscina municipal parecía una pintura popular. Niños con gorros de colores, madres secándose el sudor, el reflejo líquido del sol brincando en las paredes. Brenda enseñaba con la disciplina de quien ha repetido cada gesto hasta que su cuerpo ya los entiende sin pensar. Sus ojos examinaban a los alumnos como quien mira notas en un pentagrama. Sabía qué movimiento dictaba cada respiración. Esa tarde, el agua tenía una calma tóxica, no por color ni por espuma. No había nada que apuntara a peligro, sino por algo más sutil. La pausa de la respiración colectiva, un ablandamiento en los músculos ajenos. Uno por uno, los estudiantes, de la primera brazada al más veterano, empezaron a deslizarse en una somnolencia que no era sueño, que no se parecía al cansancio después de nadar. Sus cuerpos cedían con la misma lentitud con la que se apaga una vela. Las manos buscaban el borde sin encontrarlo. Las cabezas se inclinaban hacia atrás y los ojos se cerraban con la curva de la rendición. Brenda se introdujo en el agua con la misma serenidad con la que se entra en una terapia. Movimientos medidos, controlados. No había paniqueo en su rostro, solo una determinación aceitosa. Nadó en medio de los alumnos que ya no sabían sostenerse. Los nombres, antes llamadas de aliento, se volvieron burbujeo ininteligible. El cloro mezclado con algo más dejó un sabor metálico en el aire, pero nadie pudo hablar ya. Los respiraderos del borde escupieron burbujas que ascendieron hasta explotar en la superficie indiferente. Nadaron juntas la calma y la muerte. Cuerpos flotantes que, sin violencia externa, habían sido entregados al peso del agua. Cuando la policía llegó, la imagen fue la de un cuadro detenido, gorras, flotadores, el reflejo azul intacto y cuerpos que colgaban de la gravedad como si fueran ecos. El zoológico cerró sus puertas con el ritual de siempre. Luces que bajaban de tono, últimos visitantes que tomaban fotos, el portón que se encajaba y chirriaba. Carlos, el encargado, tenía la figura de un hombre que había envejecido con el sitio. Conocía nombres de animales, tiempos de alimentación, humores de jaulas. Aquella noche, su gesto fue de abandono deliberado. Cerró puertas que por seguridad debían quedar abiertas. Las cámaras captaron su paso calmo,
sus manos en los pestillos, su sombra larga trazando el mapa de corrales vacíos. La liberación no fue una escena de película con cadenas cortadas melodramáticamente. Fue como abrir cortinas en un teatro nocturno. Los animales, acostumbrados a la jaula, encontraron la salida, y a la vez, algo en su instinto fue transformado por el hambre y la desconcertante ausencia de humanos que los alimentaran. Las primeras horas fueron de cacería primitiva, aves que cayeron en picada, felinos que encontraron paquetes humanos despistados entre los teneros, monos que arrojaron cosas desde las copas como si quisieran medir el efecto. Los visitantes confundidos primero pensaron en una falla de seguridad, luego en un espectáculo. Después vino el terror. Carlos, en el centro del mapa que él mismo creó, no huyó. Caminó entre los teneros con la resignación de quien observa cómo se le desmorona su mundo. Intentó ordenar, gritar, abrir jaulas, pero la coordinación se volvió inútil ante la marea de garras y gritos. Los animales no eran demonios, eran cuerpos con hambre y confusión que respondían a estímulos claros y físicos. La multitud fue desmembrada por instinto y por pánico. Hubo carreras que no llevaron a salidas, golpes que no detuvieron fauces. Al amanecer, el zoológico parecía una escena de abandono primigenio. Teneros llenos de restos, jaulas vacías refulgiendo bajo la luz que parecía incapacitada para limpiar la violencia. Julieta Rivera seguía la cadena de noticias con la precisión de quien arma un rompecabezas y no deja una sola pieza fuera. Era reportera de sucesos con la mirada de quien se alimenta de patrones, no por morbo, sino por la convicción de que los hilos que conectan lo cotidiano con lo terrible existen y pueden ser tirados. Se sentó sola en la redacción, con la taza de café que nadie toca hasta que se ha decidido la nota, y empezó a unir fechas y nombres. Un avión que se estrella sin motivo aparente, una clase de natación convertida en estanque funerario, un zoológico que se transformó en una carnicería. La cercanía temporal, 3 hechos en una semana, ya no era una casualidad que cupiera en una columna, era un mapa con un patrón tremendo. Los reportes oficiales eran austeros, en investigación, sin motivos, se buscan testigos, pero la reportera recogía detalles que quedaban en los márgenes. La frase en la radio del piloto, la calma casi ritual de la instructora, la intención deliberada del encargado. Había algo en esos gestos que no encajaba con la locura contingente. Parecía mejor hilado. Julieta notó además pequeños guiños, que aisladamente parecían banales, un ticket de compra, una llamada nocturna sin remitente, la misma marca de una pastilla encontrada junto a una víctima, y los sostuvo contra la luz hasta que se volvieron translúcidos de significado. Al final de la jornada, mientras las pantallas seguían proyectando cintas de archivo y el reloj avanzaba sin empatía, ella clavó el lápiz en el bloc y trazó una línea entre los hechos. No era aún una acusación, era una sospecha. Alguien en la ciudad sembraba delirio. No había paranormalidad que explicar, sino una trama humana. Y la pregunta, seca y afilada, quedó suspendida sobre la página en blanco. ¿Qué causa podía convertir a gente común en agentes de muerte, tan distintos en oficio y circunstancia y tan parecidos en el gesto final? Julieta apagó el monitor por un instante y al volver a encenderlo, la reflexión no había cambiado. Las fechas continuaban pegadas como dientes en una misma mordida. Era hora de buscar archivos, hombres con bata blanca, laboratorios con puertas que cruecen y pruebas que nadie quería que se vieran. Algo empezaba a germinar en la ciudad y la reportera sintió la certeza de que ese algo no era imprevisible. Había un motivo, un diseño. Mientras tanto, la ciudad respiraba tranquila, ignorante de la semilla plantada bajo su piel. Julieta llevaba 3 noches durmiendo mal, con los ojos llenos de manchas oscuras y la cabeza llena de repeticiones. No estaba acostumbrada a ver patrones donde quizá no los había, pero tampoco acostumbrada a ignorarlos cuando aparecían. El caso de Armando, Brenda y Carlos tenía esa cualidad pegajosa de lo que parece azar, pero huele a diseño. 3 vidas normales, 3 trabajos que implicaban proteger a otros, 3 tragedias desbordadas.
sin pasado problemático, sin antecedentes médicos, sin brotes psicóticos. Eran adultos responsables, discretos, correctos, y de pronto, verdugos de sus propios mundos. La mañana empezó gris, con un aire frío que raspaba la piel. Julieta abrió su libreta sobre la mesa. Armando López, 39, piloto experimentado. Brenda Salazar, 43, instructora de natación. Carlos Márquez, 59, experto en animales exóticos. Ni un arresto, ni una conducta sospechosa, ni un episodio de ira fuera de lugar. Nada. Personas que vivían en los márgenes silenciosos de la cotidianidad hasta que saltaron bruscamente al infierno. El primer movimiento de Julieta fue ir a casa de Esmeralda, la viuda del piloto. La dirección estaba marcada en su cuaderno con tinta roja, uno de esos detalles que el subconsciente subraya sin pedir permiso. La casa era pequeña y silenciosa. La puerta se abrió despacio y Esmeralda apareció como una sombra que hubiera olvidado que alguna vez fue humana. Piel pálida, ojeras cavadas como si llevaran siglos ahí, el cabello recogido con un moño que probablemente había sobrevivido 3 noches sin deshacerse. Su mirada no buscaba a Julieta, se hundía hacia atrás, en un punto muerto del pasado. «Gracias por venir», dijo con un hilo de voz. Necesitaba hablar. Más que hablar, necesitaba desbordarse. Apenas la periodista cruzó la sala, Esmeralda comenzó a soltar frases desordenadas sobre su soledad, la ausencia de familia, el velorio sin abrazos, la casa silenciosa que parecía burlarse de ella. Cada palabra era una herida abierta y ofrecida sin filtro. Julieta escuchó con amabilidad, pero su mente trabajaba en otro nivel, esperando la grieta por donde pudiera colarse el nombre del piloto. Necesitaba cualquier detalle, cambios recientes, conductas alteradas, amistades nuevas, obsesiones, drogas, visitas sospechosas, lo que fuera. Esmeralda hablaba, y a la vez no decía nada útil, como si inconscientemente protegiera el recuerdo de Armando de toda sospecha, o como si hubiera algo más. Ese algo, Julieta empezaba a sentirlo en el ambiente, como un perfume tenue que aún no identifica pero sabe que está ahí. Julieta, sin rodeos, cortó el hilo de la autocompasión. Armando dijo algo antes de estrellar el avión. «Yo solucionaré la situación». ¿Lo sabías? Esmeralda se detuvo como si alguien hubiera apagado su sistema nervioso. Los labios se le separaron apenas. Un segundo largo. No lo sabía. Julieta se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez lo escuchaste decir eso? Esmeralda tragó saliva sin emitir un sonido. Se levantó lentamente, caminó hacia una estantería y sin mirar extrajo un libro. Lo colocó entre las manos de Julieta con un gesto torpe, como quien entrega un objeto caliente y quiere soltarlo ya. El título era un pequeño golpe en el estómago. Soluciona tus situaciones. Julieta lo hojeó con rapidez. No había notas, subrayados, comentarios al margen, nada. Solo frases motivacionales genéricas, ejercicios de autoayuda barata y un índice con capítulos que repetían la palabra situación hasta el cansancio. Ella devolvió el libro. «Gracias por tu tiempo», dijo, sabiendo que cualquier pregunta adicional solo haría que Esmeralda se cerrara por completo. De camino a la puerta, sintió el peso de la mirada vacía de la mujer en su nuca. Una vida que había orbitado únicamente alrededor de Armando, ahora rota y suspendida en el aire. No era cruel dejarla atrás, era necesario. Ya fuera de la casa, con el viento de la tarde empujándole el cabello, Julieta abrió su libreta y escribió 2 palabras que marcaban el inicio real de su investigación. La pista, el libro.